El tema de hoy es, pues, anestésicos locales, un tema bonito, interesante, es como un recordatorio porque ya ustedes lo han llevado cuando avanzaron farmacología en tercer año, ¿verdad? Entonces, simplemente es recordar un poco las bondades, contraindicaciones y reacciones que pueden presentar el uso excesivo de los anestésicos, principalmente recordarles dosis tóxicas, dosis máxima, y qué hacer en el caso que suceda una intoxicación por anestésico local. ¿Ya? Entonces iniciamos. Es importante saber que los anestésicos locales tienen la función de bloquear, pero de forma temporal nada más, los impulsos dolorosos que se pueden producir por un accidente, que se pueden producir por cortes, heridas, etcétera, ¿ya? Lo que va a provocar la sensibilización inhibida del dolor, es decir, que no va a tener dolor el paciente, ¿ya? Pero va a encontrarse consciente el paciente. Es por eso que es un medicamento muy noble, los anestésicos locales, ¿ya? Unos más que otros. Entonces, su función sería que bloquean de forma reversible la conducción nerviosa para que evite el dolor, ¿ya? Existen diferentes familias, ¿ya? Las clasificaciones de diferente manera. eh, Puede ser de forma química o por el tiempo de acción, demás, ¿ya? Pero la que más ustedes van a recordar es la que se divide por su composición química, que sería por aminoésteres y aminoaminas, ya que poco a poco vamos a ir mencionando en el transcurso de la exposición. Los anestésicos locales, pues se espera encontrar de aquí a un tiempo un anestésico local ideal, es decir, que cumpla las siguientes características, es decir, que tenga una acción selectiva, que sea de inicio rápido y que sea reversible en caso que se produzca un aumento mm, del medicamento, digamos, ¿no? Y obviamente que dure un poco más, ¿ya? Que sea baja o nula la absorción del medicamento para evitar toxicidad. Y si es que existiera algún tipo de absorción, que ésta sea mínima para evitar la toxicidad, ya que sea bajo, obviamente, la hipersensibilidad que va a producir. Entonces, es lo que se espera encontrar en cualquier anestésico local. Como ejemplo, podemos poner hasta el momento que el anestésico local noble sería la lidocaína y la roxicaína, ¿ya? Em, Principalmente la lidocaína es el anestésico local que ustedes más van a utilizar en el transcurso de la carrera para hacer suturas, para tal vez hacer limpiezas, etcétera, ¿ya? Es importante recordar un poco de la historia de los anestésicos locales, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la historia nosotros nos recordamos cómo ha surgido la anestesia desde tiempos muy remotos, produciendo isquemias, se ha logrado en parte inhibir, digamos, el dolor, ¿ya? En los indios, por ejemplo, en los años 400 o 700 antes de Cristo, masticaban coca y eso, la coca es el inicio, digamos, de los anestésicos locales que provocaba una sensación de adormecimiento y pues podían hacer procedimientos, ¿no? Incluso operaciones menciona en la literatura respecto a la historia de los anestésicos locales. Después, en 1564, pues ha existido una forma de dar algo de anestesia local, se puede decir, con la congelación sobre los sitios operatorios donde se pretendía hacer la cirugía. Y actualmente, igual mencionan, digamos, si ustedes investigan en el internet, en cirugías plásticas, en las más, mm, ¿cómo se puede decir? En lugares más recónditos del planeta, los cirujanos plásticos hacen eso, ¿ya? Entonces congelan el lugar con hielo y después hacen el procedimiento. Obviamente no son tan invasivos, pero igual es una forma muy primitiva de dar anestesia a ese tipo de pacientes, ¿no? Y menciona que en 1721 por primera vez se produce o surge la palabra anestesia, ¿ya? Y ustedes ahí pueden ver cómo a través de los años pues va formándose y descubriendo los anestésicos, ¿ya? Lo más importante es saber, por ejemplo, quién a utilizar por primera vez un anestésico local, ¿ya? En este caso, el anestésico local, que sería la cocaína, ha sido por Carl Coyer en 1884.
¿ya? Y el medicamento que les dije que más ustedes van a utilizar es la lidocaína respecto a los anestésicos locales y fue sintetizada en 1943. Entonces son datos que les pueden, interesante que les pueden servir en algún momento para recordar algo de historia, ¿ya? ¿Qué más? Es importante saber el mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿ya? Ya que hemos dicho que los anestésicos locales van a inhibir, ¿verdad? La sensación de dolor y demás a través de la conducción nerviosa, ¿ya? Entonces, eso lo logran uniéndose a proteínas, ¿ya? Los anestésicos locales generalmente se unen a los eritrocitos y a las proteínas séricas, ¿ya? Pero ¿cuál es, cuando algún momento a ustedes les preguntan cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales, pues tienen que responder que es la inhibición de las canales de sodio, ¿ya? Entonces, inhiben que va a provocar que el estímulo doloroso esté cortado y pues pierda la sensación dolorosa que el paciente presenta ante un estímulo agresivo. ¿Qué más? A ver, generalmente cuando nosotros hacemos anestesia con anestésico local, es muy importante depositar el medicamento en el espacio extracelular para que así poco a poco vaya absorbiéndose hacia el nervio, ¿ya? Generalmente se denomina difusión a este proceso de absorción. ¿Qué más? Es importante mencionar que estos medicamentos, pues, se inhiben cuando el sitio de colocación del anestésico local se encuentra infectado, inflamado y demás. O sea, no es lo mismo poner en un tejido sin inflamación, sin pus, digamos, el anestésico, porque inhiben su acción en gran porcentaje en los lugares que están infectados. Generalmente cuando hay pus en una herida y ustedes le infiltran anestésico local, no agarra el anestésico local. Entonces es importante conocer eso para que no estén y pueden provocar una diseminación del sitio infectado también, ¿no? Por la punción. Aquí menciona las clases, recuerdo más bien las clases de fibras nerviosas que tenemos, A, B y C, A en alfa, beta, delta y sigma, el diámetro que tienen estas fibras, las funciones que tienen estas fibras, como las A, alfa son de función motora, las deltas son del tono muscular, las C son del dolor, el del tacto, temperatura y demás, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mientras más pequeñas, más rápido son bloqueadas, ¿no? El bloqueo de las fibras, se bloquean primero las fibras sensitivas, ¿ya? Las que se encuentran mielinizadas, ¿ya? Y el diámetro más pequeño, como les mencionaba anteriormente. Las más fáciles de bloquear serían en este caso las fibras C y B. La clasificación, como les mencionaba, igual, la más utilizada es a través de la clasificación de la familia de los ésteres y de las amidas. Dentro de los ésteres está pues la cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína, ¿no? Y de las aminoamidas, pues ahí está el medicamento más utilizado que les decía, ¿no? Que se encontraría ahí la lidocaína, la ropivacaína, que se considera otro anestésico local noble, digamos, ¿no? La bupivacaína, levobupivacaína, etcétera. ¿Qué más? Es importante mencionar que la acción de estos medicamentos en sí, en general, de los anestésicos locales, va a producir, como les decía, una inhibición del dolor, ¿no? Y va a actuar sobre los canales de sodio, recordando nuevamente el mecanismo de acción, bloqueo de los canales de sodio, ¿ya? Y la dosis es importante mencionar que en el transcurso de la exposición les voy a mencionar la dosis máxima, cuando se va a decir dosis tóxica, las fibras amielínicas y cortas son las sensitivas, por si acaso lo que es primero las que se bloquean, ¿ya? Y las fibras que son mielinizadas y largas son consideradas las motoras, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, de esto de la clasificación de los aminoésteres y aminoamidas, lo que le caracteriza, por ejemplo, a los aminoésteres es que la metabolización es a través del ácido paraminobenzoico, ¿ya? Que produce generalmente alergia en los pacientes. Por eso no se utiliza mucho los aminoésteres, casi están descartados.
por eh, metabolización a través del ácido paraminobenzoico que provocaría alergias, mientras que las aminoamidas es metabolizado por degradación de la N-desalquilización de hidrólisis a nivel hepático. Entonces, no es alergénico su metabolito. Nuevamente, ¿no? La clasificación del tipo de esteriamina, dependiendo de, eh, ya aquí lo está clasificando, subclasificando los ésteres del ácido benzoico, los que son más alérgicos, o del paraminobenzoico, que sería la procaína y propacina, ¿ya? Las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales es importante mencionar el pK, ¿ya? El pK está muy relacionado con el pH, en el cual se realiza la administración del anestésico local. Lo que les decía, cuando un tejido está inflamado, pues el pH se encuentra más ácido, más alterado, entonces la absorción es mínima. Por eso no actúa el anestésico local en sitios de infección. ¿Ya? La liposolubilidad igual es importante en estos anestésicos locales, ¿ya? Es importante que sea liposoluble, no ionizado, y que el pH obviamente no esté ácido, sino fisiológicamente normal. Y la concentración igual influye mucho en el tiempo de acción, eh, en el tiempo de duración del medicamento, ¿ya? Mientras más concentrado esté el medicamento, más rápido se va a bloquear ese nervio. Mientras más diluido, digamos, menos concentrado esté, pues va a tardar en absorber, en actuar el medicamento, ¿ya? Entonces, esto determinaría una mala anestesia cuando hay acidosis. Nuevamente nos estamos refiriendo al pH. Cuando el pH se encuentra acidódico porque está infectado, tiene pus, etcétera, porque va a alterar, aparte del pH, pues va a afectar a la unión de las proteínas y es por eso que igual disminuye su acción. En cuanto a la farmacocinética, la duración se produce generalmente por enzimas, les dije, ¿no? Los aminoésteres es por hidrólisis a nivel hepático y las aminoamidas es a través de enzimas hepáticas. La depuración, sí, algunas veces se realizan en una primera fase a nivel pulmonar, ¿ya? Y las más utilizadas serían la lidocaína, bupivacaína y la prilocaína. En cuanto a la valoración de los bloqueos, se refiere a cómo se van bloqueando los nervios y cómo nosotros nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, esto está más relacionado con los bloqueos de anestesia conductiva, la anestesia raquídea, peridural, que con el doctor Tambo, si no me equivoco, van a llevar. Entonces, generalmente cuando ponemos el anestésico local, que es la bupivacaína, va a bloquearse por partes. Quiere decir, primero se va a bloquear el nivel simpático, no va a poder, va a sentir como hormigueo, calentura en las piernas, demás. En segunda instancia, el dolor ya no va a existir, la temperatura va a aumentar en las piernas, en este caso, la sensibilidad propioceptiva va a disminuir y al final ya ni va a poder mover las piernas, ¿ya? Entonces, esos son los grados de bloqueo que se presentan en una anestesia conductiva a causa de la administración de los anestésicos locales. Y obviamente mientras el medicamento se esté metabolizando, eliminando, pues al revés va adquiriéndose primero el movimiento, luego la propiocepción, luego el dolor, temperatura y finalmente ya siente todo el paciente. Y en el cuadro que ustedes ven al lado derecho inferior, pues muestra la clasificación de escala de Bromage, ¿ya? Que es una escala que nosotros utilizamos para anestesia conductiva, que refleja cuando el paciente está bloqueado completamente, casi completo, parcial y nulo. Obviamente, cuando es completo no puede mover nada. Cuando es casi completo puede mover solo los piecitos. Cuando es parcial, mueve las rodillas y cuando es nulo, pues ya puede mover las extremidades con facilidad. Ahora, yendo un poquito más específicamente a algunos anestésicos locales, vamos a hablar de la lidocaína. La lidocaína es importante, el pK que está a 7.9, que se asemeja, que se acerca al pIH, ¿no? La lidocaína puede ser presentada, como ustedes ven, en un frasco. Generalmente se encuentra al 2%, pero también hay presentaciones al 1%. Y puede ser con adrenalina o sin adrenalina. Ya la dosis que generalmente se utiliza sin adrenalina es de 2 a 3 miligramos kilogramo peso y con adrenalina es de 5 a 7 miligramos kilogramo peso. Ya, entonces simplemente multiplica. Ya, digamos, el paciente pesa 70 kilos, o multiplico con la dosis mínima
La lidocaína sin adrenalina multiplicaría 2 por 7, ¿ya? Sería 14, o sea, 140 miligramos le corresponde máximo a este paciente, ¿ya? O es un promedio mínimo, mejor dicho. Y multiplicado por 3 ya sería su dosis máxima. Entonces tengo que manejar ese rango. Pero si tiene adrenalina, pues la dosis es un poquito mayor. Ojo que los coadyuvantes que tienen los anestésicos locales, en este caso la adrenalina, hace que el tiempo de acción se prolongue por la vasoconstricción que la adrenalina produce en los anestésicos locales y obviamente en los tejidos, ¿no? La bupivacaína, recuerdan que es de una clasificación amida, su bloqueo es generalmente más sensitivo que motor, es decir, que si yo pongo lidocaína se bloquea totalmente, no puedo mover las piernas, digamos, en caso de una anestesia conductiva. Pero con la bupivacaína, especialmente la levobupivacaína, pues su bloqueo es más leve, la levobupivacaína a comparación de la bupivacaína. ¿Ya? Entonces, la bupivacaína como tal, pura, pesada especialmente, es más bloqueo motor, es decir, que no mueven para nada las piernas, ¿ya? Pero lamentablemente es más cardiotóxica. Esta bupivacaína, como al ser más cardiotóxica, pues si se infiltra accidentalmente en un vaso, llega a convulsionar el paciente y hacer un paro brusco y pues es difícil sacarle del paro a este tipo de pacientes, ¿ya? Pese a que se tenga el antídoto, pero igual es más cardiotóxico, más difícil de que salga, ¿ya? Obviamente si la cantidad es bien mínima del anestésico de la bupivacaína como tal a nivel del torrente sanguíneo por accidente, digamos, ¿no? Puede provocar arritmias ventriculares y depresión del miocardio, ¿ya? Y que va a desencadenar un paro. Por eso es fatal que administren endovenoso este medicamento, ¿ya? Y la dosis generalmente a nivel regional, en este caso de la anestesia conductiva hablando, pues es de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo peso. Y a nivel del espacio epidural es de 1 a 2 miligramos kilogramo peso, ¿ya? Y dependiendo de los dermatomas y del declive que se haga para que se pueda bloquear con este anestésico. En general, hay la bupivacaína isóbara con epinefrina y sin epinefrina. Esta, por ejemplo, de la imagen es una bupivacaína pesada, es hipóbara, ¿ya? Entonces, la isóbara, como dice iso, sus partículas son neutrales, digamos, puede ser utilizada generalmente y es generalmente utilizada para anestesias epidurales y no importa eh, hacerlo, digamos, en niveles bajos, porque va a subir solamente 4 dermatomas por encima o por debajo donde se haga la administración. Obviamente que va a influir la velocidad y demás, ¿no? Que eso lo van a llevar más profundamente cuando hablen de anestesia conductiva. Lo que quiero que sepan de la bupivacaína es de que, igual que la lidocaína, puede tener adrenalina incluida. Y si es con adrenalina, pues la dosis es de 3 a 3.5 miligramos kilogramo peso máximo. Y si es sin adrenalina, es de 2.5 miligramos kilogramo peso. A diferencia de la bupivacaína de la lidocaína, la bupivacaína pues está más tiempo, incluso 6 horas o más si es con catéter, pero la lidocaína solo su tiempo es de 2 horas, ¿ya? Y esto es una tablita donde te dice en resumen casi todo, las características farmacológicas y diferencias tanto de la lidocaína, mepivacaína y bupivacaína, la presentación en las que pueden encontrarla, la duración del anestésico, ¿no? Como les decía, máximo 60 minutos es aproximadamente lo que dura la lidocaína y dependiendo si hacemos una dosis única o con catéter con la bupivacaína y sóbara, pues va a durar hasta 6 horas o más, ¿ya? El uso de los vasoconstrictores en el caso de la adrenalina, como les decía, disminuye la absorción sistémica, o sea, más lento se absorbe por la vasoconstricción, entonces va a durar más, ¿ya? Y disminuye, obviamente, al producir vasoconstricción, el sangrado que pueda existir a causa de la incisión que se hace en caso de cirugías o al momento de hacer suturas. Es importante recordar que no se debe administrar anestésicos locales con adrenalina en sitios distales, como por ejemplo en la imagen están viendo en los dedos, en la punta de los dedos, porque produciría por la vasoconstricción necrosis. Obviamente en el lóbulo de la oreja, en la punta de la nariz, en el pene,
en los dedos, ya les mencioné, entonces son lugares donde no se debería administrar porque puede producir necrosis por la vasoconstricción, ¿ya? Es muy importante igual tener mucho cuidado con los vasoconstrictores, en este caso la adrenalina, en caso de que tu paciente sea un paciente cardiópata, que tenga arritmia, sea mayor. Generalmente las personas mayores de 60 años, un buen porcentaje tienen arritmias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ha sufrido una angina de pecho muy frecuentemente, si es hipertenso, si está con insuficiencia eh, placentaria, etcétera, ¿ya? Los efectos secundarios que pueden producir los anestésicos locales pueden ser principalmente toxicidad sistémica a causa de las concentraciones elevadas que van a tener este medicamento. Es decir, de que ustedes no han tomado en cuenta la dosis que les acabo de mencionar y han seguido administrando más y más y más al paciente y pues han producido una toxicidad a nivel sistémico. ¿Ya? Lo que les mencionaba, la inyección intravascular accidental es fatal en el caso de los anestésicos como la bupivacaína, la levobupivacaína, etcétera. Como les mencionaba anteriormente, la bupivacaína es muy cardiotóxico, mientras que la levobupivacaína no es cardiotóxico, es más neurotóxico, o sea, produce más daño a nivel cerebral. Entonces, por eso es bien importante que no se administre endovenoso, excepto la lidocaína. Por eso se considera uno de los anestésicos nobles, ideales, casi ideales, ¿ya? Porque este sí se administra endovenoso. La lidocaína es un antiarrítmico de la clasificación A. Entonces, pero los demás anestésicos no se puede administrar endovenoso. La absorción sistémica depende de qué, de la dosis que estás inyectando, como les mencionaba, que no excede la dosis máxima, que el lugar donde estás poniendo el anestésico no esté muy vascularizado y si estás utilizando vasoconstrictor o no, en este caso la adrenalina. La neurotoxicidad. La neurotoxicidad va a depender mucho de las dosis que se utiliza, ¿ya? Tanto para la bupi simple como para la levobupivacaína. Pero como les vuelvo a mencionar, más la levobupivacaína es neurotóxico y la bupivacaína es más cardiotóxico. Es importante hablar de los efectos secundarios, alergias que puedan tener en los pacientes anestésicos locales, diferenciar qué es una alergia, cuando les sale máculas, pápulas, prurito, eh, eh, presenta dificultad o leve dificultad en la vía aérea porque siente que se está ahogando, etcétera, ¿no? A diferencia de un shock anafiláctico, que ahí es donde hipotensa bruscamente, le salen máculas y pápulas así brusco, se está ahogando porque se está produciendo una vasoconstricción, o perdón, vasodilatación y una broncoconstricción, etcétera. La toxicidad en el sistema nervioso central, obviamente eso se manifiesta como el paciente se encuentra inquieto, ansioso, tiene vértigo, escucha sonidos, tiene acufenos y lo más característico de una toxicidad por anestésico local es el sabor metálico que presentan estos pacientes. Obviamente van a empezar a sentirse desorientados, incluso llegan a convulsionar. Sus convulsiones son tónico-clónicas. En caso que obviamente convulsionan, no se protege la vía aérea, produce apnea y finalmente paro y muerte si no sabes actuar, ¿no? Eso es la toxicidad en el sistema nervioso central que provocaría un anestésico local a dosis tóxica. En caso que tu paciente convulsione, pues obviamente antes de que presente todo esto ya tienes que actuar, ¿no? Ya estás viendo que está inquieto, ya estás viendo que tiene acufenos, está sintiendo un sabor metálico, te dice, doctor, doctora, siento como si estuviera chupando un metal y demás, y no te das cuenta y convulsiona a tu paciente, entonces obviamente tienes que proteger la vía aérea, el oxígeno, hacer una hiperventilación pulmonar para tratar de eliminar el CO2. eh, Tienes que tratar de evitar esas convulsiones administrando benzodiazepinas. Lo más común que encuentran siempre es el diazepam, que viene de 10 miligramos. La dosis es de 0,1 miligramos por gramo peso. Si no tuvieras una benzodiazepina, un barbitúrico como el tiopental igual ayuda, que viene de 0,5 a 2 miligramos. Si no tuvieras un tiopental, puedes utilizar un propofol, demás cosa que haga que el paciente ya no convulsione, ¿no? Y una vez que no convulsiones, seguir protegiendo la vía aérea.
En caso de que no se pueda controlar las convulsiones, incluso indican utilizar relajantes musculares para posteriormente controlar mejor la vía aérea con una intubación. ¿Ya? El sistema cardiovascular. Cuando ataca al sistema cardiovascular en una toxicidad por anestésico local, o lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Se produce una hipotensión brusca por la vasodilatación que existe. También existe una depresión del miocardio, se prolonga el intervalo PR, se ensancha el complejo QR, la bupivacaína nuevamente les vuelvo a mencionar que es más cardiotóxico, entonces generalmente se ve esas alteraciones. Y en cuanto a las alergias, lo que les mencionaba, ¿no? Los anestésicos locales del grupo éster son los que son más alérgicos. ¿Por qué? Por el ácido proamino benzoico, ¿no? Metabolito. Porque tiene preservantes igual y porque no existe una sensibilidad cruzada en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de alergias, es importante ver cómo actuar ante las alergias. Si es una alergia que produce solamente ronchas, prurito y escozor nada más, con tal vez un poquito de escozor en la garganta, pero no sientes que se te está obstruyendo la vía aérea, se administra corticoide, puede ser la dexametasona o hidrocortisona, ¿ya? Y un antihistamínico y con eso el paciente está más estable. Obviamente tiene que estar en observación. Pero si ya le han puesto anestésico local y es alérgico al anestésico local y ha desencadenado un shock anafiláctico, entonces en este caso pues se administra el esquema, el algoritmo de manejo de shock anafiláctico, que sería la administración de oxígeno, administración de adrenalina intramuscular, si es que no tuviera endovenoso, un acceso venoso, la administración de un corticoide sí o sí, la hidrocortisona es el ideal, y si no, cualquier corticoide, ¿ya? Como la dexametasona. Un antihistamínico, y posteriormente, si escuchamos sibilancias y ya el paciente sigue con dificultad en la respiración, podemos utilizar broncodilatadores como el salbutamol, ¿ya? Y obviamente tiene que estar el paciente en observación por lo menos 24 horas. Cuando hablamos de manejo de intoxicación por anestésico local, tenemos que hablar de su antídoto. En este caso, el antídoto de los anestésicos locales sería el intralipid. Ahí está la imagen. Generalmente vienen en frascos o en bolsitas, como están viendo en la imagen, y que viene a un porcentaje del 20%. En este caso se administra por ml, no es kilogramo peso, es ml peso, ¿ya? Kilogramo peso. Entonces, bien importante en intoxicación, asegurar la vía aérea. Evitar que convulsione, como les he mencionado, con benzodiazepinas, barbitúricos, propofol, etcétera. Ya, las soluciones lipídicas es el antídoto, en este caso el intralipid, y se recomienda tener 1 litro de solución lipídica, ¿ya? Que usualmente se va a utilizar por vía endovenosa, pero en una administración en bolo y luego para mantener vía. Antiguamente esta era la dosis, que era de 1.5 ml kilogramo, en 1 minuto teníamos que administrar y luego mantener con 0.25 ml kilogramo peso. Pero actualmente pues ha habido una nueva guía, un nuevo algoritmo que indica los pacientes que pesan más de 70 kilos y los pacientes que pesan menos de 70 kilos. Los que pesan más de 70 kilos sí se sigue utilizando ya dosis únicas, quiere decir tiene que poner en un lapso de 2 a 3 minutos 100 ml, ¿ya? Así, como ni un ml más o menos, 100 ml. Pero si pesa menos de 70 kilos, se recomienda hacer dosis, kilogramo peso. En este caso sería 1.5 ml kilogramo peso. Igual hay que administrar de 2 a 3 minutos en bola. Después se puede mantener en agoteo. Si es más de 70 kilos, se tiene que administrar de 200 a 250 ml en 15-20 minutos. Pero si el paciente pesa menos de 70 kilos, igual se dosifica a 0.25 ml kilogramo minuto. ¿Ya? El peso, por si acaso, estamos hablando del peso ideal del paciente, dependiendo de su talla, no del peso real. Luego, en caso de que no reaccione con esta primera dosis y dosis de mantenimiento, menciona que se puede dar un nuevo bolo. Ya incluso 2 veces se puede dar la dosis en bolo. Y pues dosis máxima menciona que tiene que ser 12 ml kilogramo peso.
Y obviamente tenemos que ir controlando al paciente y evitar que convulsione el paciente. Ahí está nuestra presentación del intralipid, como les decía, en frasco y en sachet. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen preguntas, dudas respecto al tema? Chicos. No, doctora. Ya. Muy bien. Entonces yo les voy a mandar el tema en diapositivas al grupo y